civilización está acostumbrada a mantener cierta unión y fidelidad por su patria mediante el nacionalismo. Pero para poder comprender en primera instancia lo que significa este término, es importante conocer las bases que le dan un significado en sí. Vocablos como comunidad imaginada y nación son esenciales para entender más a fondo el concepto de esta palabra que se ha ido calando en estos años, con temor para algunos y orgullo para otros. Inicialmente, se acuña el término de comunidad imaginada a las personas que sienten la pertenencia de un grupo social y por lo tanto queda representada idealmente. Si a esta construcción socialmente imaginada le agregamos el ámbito político, estaríamos hablando ya de una nación, la cual a su vez se define en dos aspectos, limitada y soberana, debido a que todos los miembros de esa nación no llegarán a conocerse y además tiende a ser independiente. Asimismo, se forma el nacionalismo, el cual representa el compromiso de integración entre la comunidad política y la identidad nacional, al reflejar un sentimiento sólido de pertenencia y adoración de una patria según su realidad actual e histórica. Además, el nacionalismo está conectado con la construcción de los estados-nación, los cuales buscan fortalecer el sentimiento de identidad nacional de los ciudadanos, para así lograr como objetivo el reforzamiento de un Estado moderno y triunfante. Es por esa razón que todo Estado-nación debe crear su propia nación cultural entre individuos, para así obtener un lazo de patriotismo como resultado. Por otro lado, es esencial distinguir entre la nación cultural, jurídica y política, ya que estas tres se encargan de fortalecer a una nación en distintos aspectos. Por ejemplo, la cultural implica la expresión del derecho a las personas a pertenecer a un mismo espacio territorial, mientras que el jurídico mantiene firmes las leyes para que persistan. Y por último, la política, que incorpora el orden gubernamental que sigue a un territorio. A continuación, analizaremos los distintos puntos de vista acerca del tema, comenzando por el sociólogo Carlos Bejarano. ¿Cuáles son las características del nacionalismo? Bueno, el nacionalismo evidentemente lo que busca es afianzar conceptos que llevan a unir a un grupo, ¿no? Por ejemplo, a raíz del último mundial, nosotros nos hemos sentido muy identificados como país, ¿no? Y casi nos hemos convertido en una nación, ¿no? Que son dos cosas distintas. Nos hemos sentido porque había algo común, ¿no? Que era la ilusión de un objetivo por el que habíamos luchado, entre comillas, porque había luchado el equipo, y ahora habíamos logrado esta clasificación, y cuando se realizó el mundial como que desarrollamos pues toda una rara para el Perú y totalmente nueva sensación de pertenencia, ¿no? Si el nacionalismo lo que quiere es que el grupo sienta pertenencia de algo, ¿no? Algo en el Perú históricamente no ha ocurrido porque somos producto de una serie de etnias, ¿no? de naciones al mismo tiempo, que tienen poco que ver y que incluso se han superpuesto y atacado, ¿no? Es decir, en el caso del fútbol pues nos dio oportunidad para vernos igual o en las mismas circunstancias, compartiendo lo mismo con un negro, con un andino, cosas que en otros aspectos de la vida peruana no ocurren, ¿no? Si el nacionalismo ahí tuvo, a través del fútbol logró identificarnos con un sentimiento común, algo que, insisto, ocurre pocas veces en el Perú. Claro, bueno, ahora nosotros vivimos de alguna manera una situación media rara, ¿no? Porque el peruano ha sido por lo general históricamente un personaje que ha recibido muy bien al extranjero, pero hay un límite en donde cuando sientes que el extranjero ya te invade también surge la xenofobia, ¿no? Entonces, ha pasado con los venezolanos, ¿no? Yo veía reportajes a inicios de año sobre los venezolanos que eran trabajadores, ingeniosos y todo eso, y todos los niños hablaban maravillas, y de repente cuando empezaron a llegar más venezolanos como que surgió la xenofobia, ¿no? Entonces ahí nos manejamos en extremos, ¿no? Yo creo que yo lo vinculo nuevamente con el tema de una persona, ¿no? Hay mucha inseguridad del peruano ante el extranjero,
Claro, viene, primero dices qué pena, salen de su país porque tienen una situación especial y están huyendo, están buscando trabajos, que vengan, pobrecitos, porque todos tenemos además un familiar en el extranjero o conocemos a alguien que está en el extranjero y pensamos que la puede estar pasando igual. Pero cuando vemos que es un tipo que es más centrador que nosotros, más hablador, porque los venezolanos son Caribe, Tiene más tienen carisma. más carisma y todo eso, y nosotros somos más callados, más apocados, en general, no digo todo, pero en general es así. Entonces ya lo vemos como un invasor, ¿no? Y hablan que les van a dar un sueldo y que tonterías, Que tienen seguro, es una que van a tontería, votar. que van a votar, absurdos. Claro que no. Entonces ahí te das cuenta cómo el nacionalismo pasa de un lado a otro, ¿no? Es decir, hay que quererse, el peruano no se quiere, el peruano es un tipo por lo general acomplejado, hay un montón de estudios sobre eso. El peruano es un tipo con baja autoestima, ¿no? Y eso se nota todos los días. Claro, cómo tener alta autoestima si tenemos la educación que tenemos, los políticos que tenemos, el tránsito que tenemos. Entonces vivimos en un país donde todo el día renegamos por todo, entonces ¿cómo quererlo, no? Es difícil querer al país, es difícil tener un nacionalismo bueno, por llamarlo de alguna manera. Me llamo Alex, soy francés. ¿Qué es el nacionalismo para ti? Para mí el nacionalismo es la manera que cada uno se siente parte de su país y cómo se siente con los demás países y con la gente que no pertenece a su propia nación. ¿Qué opinión tienes sobre el nacionalismo en el Perú? Es una forma un poco rara de nacionalismo, porque a veces se van a... como que parece que hay un sentimiento de inferioridad, pero también son gente muy orgullosa de ser peruanos. ¿Cómo percibiste el sentir nacionalista en el Perú durante el Mundial de Fútbol? Bueno, como siempre, todo el mundo está atrás de la selección. Y si lo tuviera que comparar con Francia, en Francia la gente para los primeros partidos están un poco, o sea, intentan quedarse calmados, ¿no? ¿Cómo se llama? Calmados y no estar en la euforia. ¿Qué opinas sobre el nacionalismo extremista, como es el caso del nazismo o el fascismo? Bueno, es peligroso, obviamente, y ya ha demostrado en el pasado que no, o sea, es una idea antihumanista y no funciona. Pero estos últimos años en varios países está volviendo a subir. Yo creo por una parte porque la gente se está olvidando justamente de lo que era el nazismo. Como ya hay muy poca gente que ha vivido la Segunda Guerra Mundial, es como que la memoria colectiva se está disminuyendo y está subiendo en varios países porque la gente está decepcionada de la política actual. En Brasil, por ejemplo. Y bueno, en Perú no sé si hay nacionalismo extremista, pero es porque la inmigración es bastante nueva en Perú. Es un tema que no conocían antes. Y ahora, de lo que veo en la calle, hay mucha gente que está contra los venezolanos, que no quiere que vengan al país y que trabajen aquí. Es normal que primero la gente esté asustada y un poco seria contra eso, pero ya se calmará el tema. O sea, en la actualidad, en el mundo en el que vivimos, en donde ya hay mucha más libertad, ¿funciona esa idea o fracasa? Yo creo que fracasa porque el riesgo es que hayan más guerras. Lo bueno de abrir las fronteras o de hablar con los demás países y tener, aunque sean intercambios culturales, así como yo pude venir aquí, es que la gente o sea, hay menos riesgo de guerra.